Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Civil Contratos veremos el tema clasificación de los contratos y contratos de consumo correspondiente a la unidad número 2 del programa de la materia. Bueno, como dijimos en la introducción, vamos a comentar el tema de la clasificación de los contratos y vamos a detenernos también un poquito en los contratos de consumo, regulados en el Código, además de una ley específica de defensa del consumidor. En cuanto a la clasificación del contrato, bueno, esto no es nada nuevo. El Código, a partir del artículo 966, nos presenta una clasificación y dice que los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales, también pueden ser contratos a título oneroso y a título gratuito, los contratos pueden ser conmutativos y aleatorios, los contratos pueden ser formales y también pueden ser los contratos nominados o innominados. Bueno, ¿qué es lo que podemos remarcar acá? No presentan mucha dificultad. Lo cierto es que hay dos aspectos a considerar por si, bueno, en comparación con la anterior legislación o con la anterior codificación, y para no cometer algún error a la hora de tener alguna lectura bibliográfica y que no se advierte. Por ejemplo, los contratos consensuales y reales que antes existían como una clasificación más, hoy ya no están presentes. Es decir, los contratos son todos consensuales. Antes, en los reales, el perfeccionamiento dependía de la entrega de la cosa a objeto de ese contrato. Bueno, hoy todos los contratos son consensuales. Y la otra diferencia es que este código trae algunas pautas de aplicación normativa y de prelación normativa en los contratos nominados e innominados. Es decir, cuando habla de que los contratos pueden ser nominados o innominados, los contratos nominados son aquellos que tienen una regulación específica en el código o una ley, es decir, tengo un esquema de regulación que en principio en cuestiones patrimoniales, como es materia de contrato, funcionan de manera supletoria. Prevalece esto que se llama la autonomía de la voluntad de las partes, con lo cual la supletoriedad, mejor dicho, la nominalidad del contrato funciona como norma supletoria a falta de regulación específica prevista por las propias partes contratantes. Pero bueno, puede que no haya alguna previsión, entonces me dice el código cuál es la prelación normativa y reconoce la autonomía de la voluntad en primer término, porque dice los contratos innominados se regirán por la voluntad de las partes en primer término. Luego dice las normas generales sobre contratos y obligaciones. Después dice los usos y prácticas del lugar de celebración, le da preponderancia a la costumbre jurídica como fuente del derecho. Y después dice las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines. Es decir, nominados afines son aquellos que tienen una regulación específica en la ley o en el código, innumerables ejemplos, ¿no? El contrato de locación, el contrato de comodato, el contrato de donación, el de compraventa, todos esos son nominados. ¿Por qué? Porque voy a una parte del código y tengo ahí una regulación con una etiqueta o con un título que me dice contrato de compraventa, 2 puntos, y ahí arranca con el concepto y después vendrá toda la dinámica propia del contrato, los elementos del contrato, es decir, tengo una regulación que la puedo encontrar en el derecho positivo. En cambio, los innominados no. Entonces, si no tengo alguna previsión por parte de las partes, tendré que ir en última instancia a los contratos afines
y que sean nominados. Supongamos el contrato de garage, es un contrato innominado. También a cierta doctrina los llama atípicos y típicos a los nominados. Esta es otra terminología que no es propia del código, pero se admite doctrinaria y jurisprudencialmente. En el contrato de garage, entonces, bueno, tengo figuras afines de contratos nominados. Por ejemplo, puede haber alguna locación de servicios si se me presta algún servicio adicional y no solo la guarda del vehículo. Desde ya el contrato de depósito, porque dejo en custodia un auto, y también algo del contrato de locación de un espacio físico donde yo estoy dejando el automóvil. Bueno, eso les quería comentar como cuestión novedosa o a tener en cuenta, porque después si los contratos son unilaterales o bilaterales, onerosos y que su prestación encuentra el equivalente en la contraprestación y que hay una ventaja, bueno, eso no presenta mayores dificultades. Después hay una cuestión que sí podemos también referir, son los contratos formales, y tengan presente esto, que los contratos cuando son formales es porque hay alguna observancia en determinada instrumentación para llevar adelante el acto, es decir, para poder tenerlo por perfeccionado o para que produzca efectos propios, debemos cumplir con una forma específica, y la forma se refiere a las solemnidades o, en última instancia, el soporte que vehiculiza la voluntad de las partes contratantes. Cuando hablamos de forma, podemos decir que la clasificación de la forma puede ser justamente contratos formales y contratos no formales. Dentro de los formales podemos encontrar aquellos que son formales absolutos y aquellos que son formales relativos. Y también aquellos que la forma es exigida al solo efecto probatorio. Dentro de los formales encontramos a su vez una subclasificación en estas tres variantes. Los formales absolutos o ad solemnitatem son aquellos que la observancia de esa forma es esencial a los fines de tener por celebrado el contrato. Ejemplo, el de la donación de un inmueble, a lo que hoy sumamos la donación de algún mueble registrable. Debe ser hecho por escritura pública, si no, se tiene por no celebrado el acto, es decir, no hay contrato. Adquiere jerarquía de elemento como si no hubiera voluntad de las partes. Después, en los solemnes relativos, son aquellos que, si bien hay una forma que hay que cumplir por parte de los contratantes, si no se cumple con esta forma, luego puede subsanarse. Y el ejemplo podría ser la compraventa de un inmueble celebrada por instrumento privado, muy común también, ¿no?, en las relaciones patrimoniales y en la cotidianidad, digamos, cuando uno adquiere, firma el llamado boleto de compraventa. Dicho sea de paso, tiene una suerte de regulación en términos de protección, en términos de tutela dentro del código hoy por hoy, cuando uno va al contrato de compraventa. Y es cierto, la obligación de transmitir la propiedad de esa cosa inmueble no se logra con la firma de un instrumento privado por parte del vendedor. Hay que ir y elevar ese instrumento a escritura pública. Entonces, cuando tengo la escritura pública, voy a poder cumplir con esa transferencia de propiedad propia del contrato de compra-venta. Y por último, la prueba ad solemnitatem se refiere a que, bueno, la forma, mejor dicho, ad solemnitatem se refiere a que, digamos, lo hago justamente a los fines probatorios y no hay una sanción de nulidad o no hay una obligación de luego elevarlo al instrumento, como dijimos anteriormente, ¿no?, el caso de la solemnidad relativa.
Ejemplo podría ser el contrato de locación. Cuando el contrato de locación se refiere a inmuebles, dice que debe ser, o muebles registrables, debe ser hecho por escrito, pero no dice más nada el código. Es decir, no dice que no produzca efectos propios y que luego hay que hacerlo por escrito. Tampoco dice que no se tendrá por celebrado el acto, en este caso el contrato. Entonces, esos son los efectos probatorios. Y bueno, y la otra, los no formales, son aquellos donde directamente no hay ninguna indicación, del legislador, en cuanto a que tengo que observar esa forma determinada, ni aún a los fines probatorios. Por ejemplo, la compra-venta manual de una cosa mueble. En el kiosco de revista compro el diario o, no sé, compro cualquier otro inmueble, o voy a un salón de fiestas o a una confitería y dejo el abrigo en el lugar, digamos, donde me lo guardan para luego retirarme, y a lo sumo me darán algún comprobante, pero digamos, es a los efectos de probar luego el contrato, pero digamos, no es necesario, es decir, que si no me lo dieron, no es que el contrato no existió, a esto voy. Ni tampoco que va a dejar de producir los efectos propios, ¿no? De que me guarden y me devuelvan en el mismo estado que entregué, en este caso el abrigo. Bueno, pero así como mencionamos lo principal de estas modificaciones y de estas novedades en el Código Civil y Comercial, encontramos una clasificación tripartita que no está presentada como clasificación propiamente dicha, como la que recién comentamos, sino que es una clasificación que surge del articulado del Código y que se clasifican en contratos paritarios, contratos celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas y contratos de consumo. Son tres contratos que presentan, o tres clasificaciones que presentan cuestiones bastante interesantes. El contrato paritario es aquel contrato que lo tenemos digamos, en un pie de igualdad a ambas partes contratantes. Por ejemplo, dos particulares que quieren comprar un automotor usado entre ellos. O alguien que va a alquilar la casa de un vecino porque, no sé, le gusta vivir en ese barrio y no hay ningún intermediario, no lo uso con fines comerciales, no hay ningún proveedor, nada. Los contratos celebrados por adhesión, es decir, acá no se discute nada, las cláusulas, y bueno, hay uno que es el predisponente o que hace la oferta con cláusulas predispuestas, se las llama, y hay otro que acepta, es decir, pero en esta aceptación no se da un juego de preliminar de negociación, sino que lo tomo o lo dejo, no tengo otra opción, y por eso la aceptación es por adhesión. No hay ningún debate ni ninguna posibilidad de discusión. Pero no es de consumo, aunque es de adhesión. Ejemplo, una franquicia o un contrato de seguro por una empresa. ¿Sí? Ahí tenemos un típico contrato por adhesión, pero no de consumo. Es decir, no, el que sea un contrato por adhesión no es cuestión exclusiva del derecho de consumo. Puedo tener contratos por adhesión, pero donde no interviene un consumidor, y el ejemplo es el que recién brindamos. Y después están los contratos de consumo, propiamente dicho, donde ahí sí interviene un consumidor. Y del otro lado un proveedor. Y está regulado en el código y es una tutela especial que se le brinda a la parte más débil. Y el código regula, tanto en este como en el de por adhesión, cuestiones comunes que tienen que ver, aunque se diferencian entre sí, digo cuestiones comunes en cuanto a esa tutela especial, se materializa en la regulación de las llamadas cláusulas abusivas, con una impronta más fuerte en los derechos de consumo
y un poquito más liviano, si se quiere, en los contratos por adhesión. Pero el legislador ya reconoce ahí que hay cierta diferencia y que merece una regulación particular este tipo de contratos. El de consumo presenta una doble regulación, tanto en el Código Civil y Comercial como en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Fue modificada esa ley, incluso por la ley que sanciona el propio Código Civil y Comercial, y presenta una doble regulación, les decía, donde hay una doble tutela. A veces algunos autores dicen, bueno, se superpone, estos regímenes se superponen, y algunas cuestiones no es que no están claras, sino que, bueno, ¿cuál tomamos? ¿Si la ley o el código? Lo cierto es que hay cuestiones muy específicas como las cláusulas abusivas de las que hablamos y cuestiones muy también importantes que tienen que ver con la oferta vinculante que lanza el proveedor, ¿no? Porque, digamos, esto tiene que ser así, hay proveedor y consumidor. ¿Y consumidor quién va a ser? Siempre aquel que le dé un destino final al producto o al servicio. Y ese destino final puede ser para uso propio, familiar o de un grupo social determinado. Si esto es así y es el último eslabón de la cadena, entonces tengo al consumidor. Y de la otra punta el proveedor. El proveedor pueden ser varios. Puede ser el fabricante, puede ser el que comercializa, puede ser el mayorista, puede ser el que le coloca la marca. Todos esos son proveedores y se conectan en esa cadena de consumo. El último eslabón es el consumidor. Si tengo ese presupuesto dado, entonces voy a aplicar la regulación de defensa del consumidor, que no es poca cosa en términos de tutela diferencial y, digamos, de mayor jerarquía, incluso constitucional, a lo que el código me trae ya como una regulación propia de los contratos. Bueno, entonces, recuerden esto, tenemos la clasificación propia del código, de los contratos, donde me dice los contratos unilaterales, bilaterales, se agregan los plurilaterales, generalmente esto se presenta en los contratos asociativos, los plurilaterales, es decir, hay más de dos partes, imagínense una sociedad, pero generalmente tienen intereses comunes y se presentan como contratos asociativos. Por ejemplo, una sociedad comercial o una unión transitoria de empresas, eso es un contrato asociativo. En el primer caso se constituye una nueva persona jurídica, en el segundo no, pero es un contrato asociativo y es plurilateral. Luego tenemos los conmutativos y los aleatorios, luego lo que dijimos sobre los innominados y nominados, también los unilaterales y bilaterales, y después tenemos otra clasificación que no la explicita el código, pero que surge de su articulado y que no es menos importante, y que son la de los contratos paritarios, que serían los contratos tradicionales, aquellos donde hay una discusión previa, donde las partes se dan la redacción de sus propias cláusulas del contrato. Aquellos, la segunda categoría dentro de esta clasificación, aquellos donde solamente la aceptación se da por adhesión y son los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, así lo llama el código. Y por último, aquellos contratos de consumo, que pueden ser o no por adhesión. Es decir, en general se presentan los de consumo también por adhesión, pero pueden no serlo. Y cada uno presenta particularidades distintas. La regulación común del código para los paritarios, por adhesión a cláusulas generales predispuestas, el código le da una atención también en ese aspecto, protectoria. Y por último, los de consumo tienen una mayor impronta en esa protección que se refleja con un mayor articulado dedicado a estos contratos y además una doble regulación que se presenta también en la Ley 24240 en este último caso de consumo. Bueno, desde ya hemos presentado sucintamente la clasificación y aspectos más relevantes que me parecieron comentarles. Les agradezco y los espero en el próximo encuentro.
En la clase de hoy vimos la clasificación de los contratos y los contratos de consumo perteneciente a la unidad 2 del programa de la materia.